También debemos entender de no salir de una iglesia así a la ligera, tomar una decisión a la ligera, porque hay demasiadas personas que están abandonando las iglesias por razones insignificantes, por algunos desacuerdos sencillos de gustos personales. Nunca es una buena razón para retirarse de una iglesia de sana doctrina y que cree en la Biblia. A los cristianos se le ordena a respetar, honrar y obedecer a aquellos que Dios ha colocado en posiciones de liderazgo en la iglesia. Y tenemos varias citas bíblicas, dos citas bíblicas ahí en Hebreos 13:7. 17. 13:7. Okay. Las sí. dos, sí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Y en Hebreo 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sin embargo, a veces llega a ser necesario dejar una iglesia por conciencia propia. Amén, amén. Es muy interesante este verso bíblico. Ciertamente debemos acordarnos de esos pastores. Debemos tomarlo en cuenta. Y también el apóstol Pablo, en otra epístola, aunque esta a los hebreos, hay indicios que pudo haber escrito también, donde dice que hagamos partícipe de toda cosa buena a aquellos que nos han instruido en la palabra de Dios. O sea, cuando hablamos y hacemos estas correcciones, mis hermanos, nunca debemos olvidar esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que hacen el ministerio como Dios manda y con el temor, con la reverencia, y cómo ellos velan por la vida espiritual de sus miembros, como que han de dar cuenta por ellos. Y nuestro pastor Edwin Santana, que está en la sintonía, lo saludamos en esta hora, en un estudio también nos enseñaba un mensaje de cómo este verso ha sido mal interpretado, ya que él dice el texto como quien ha de dar cuenta, y algunos miembros dicen, bueno, el pastor va a dar cuenta por mí, y realmente de la forma que velan, observan el bienestar de su iglesia, es como si van a dar cuenta por ello. Pero cada quien, cada persona, cada cristiano va a dar cuenta de sí mismo ante el Señor y será llevado a juicio, ¿verdad? Y aquellos que también estemos con el Señor, pues participaremos del juicio del tribunal de Cristo y se va a recompensar la obra que cada uno hizo mientras estuvo en el cuerpo. Entonces esta parte es importante que podamos resaltarla. No dejar una iglesia por cualquier cosa, porque donde existamos personas van a surgir desacuerdos, van a surgir diferencias en algunos aspectos, nada que ver con la doctrina muchas veces, hasta que la iglesia la pintaron de un color que no me gustó, no me preguntaron, movieron la silla así y yo no estaba de acuerdo. Cosas como estas, sencillas, y otras más que pueden enumerarse, no son razones para usted dejar una iglesia de sana doctrina. Y lo peor es que aquellos que salen por cualquier cosa de una iglesia con sana doctrina y se ven por allá y luego recuerdan, wow, donde yo estaba eso no pasaba. En aquella iglesia, y tienes recuerdo de la enseñanza, del estudio, de la oración, de las cosas buenas que existían. Pero viene el ego personal y dice, para allá yo no vuelvo. Y siguen brincando de iglesia en iglesia. Iglesia en iglesia. Y ninguna le satisface, ninguna le llena. Pero no sienten el humillarse o volver en sí y volver a su iglesia de donde salieron, que nadie lo mandó a salir. Muchas veces se van voluntariamente y luego voluntariamente no quieren volver hasta
por el ego personal. Por eso es recomendable no moverse de su iglesia por cualquier cosa. Ahora, los puntos que hemos tratado en esta noche, cuando tienen que ver ya con un sistema antibíblico, con herejías, con una sujeción al llamado hombre de Dios, una autoridad exagerada sobre las personas, la familia, cosas como estas, una mercadería del evangelio y una explotación económica, solamente son síntomas que la persona debe de sopesar a la hora de entender cuándo debe salir huyendo de una iglesia. Y es triste a veces de ese ego personal de no volver, y muchos incluso se van al mundo, muchos se descarrían, y lo hemos podido ver en estos cortos años que tenemos en el evangelio, de que por no humillarse y volver a la iglesia, mejor se descarrían y se quedan en el mundo, porque no encuentran la iglesia muchas veces de su sueño, la iglesia perfecta, que no hay. Hay iglesia saludable, dice nuestro pastor, pero no hay iglesia perfecta, porque está compuesta por nosotros, hombres pecadores, que hemos sido llamados a redimir de Cristo. Y algo más que dice el pastor es que si usted encuentra una perfecta, desde que usted entra se dañó, porque no somos perfectos. Amén, Juan Carlos. Hay un punto, hermano Noé, y es también un ejemplo de las doctrinas que han sido poquito dañinas en muchas iglesias, y es el tema de los G12 y con las prácticas encuentristas también, que eso produjo un movimiento de hermanos de iglesia en iglesia. Debemos, no sé en la actualidad cómo estará ese punto, pero sí en un momento dado hubo un movimiento, una inmigración de miembros de iglesia hacia otra, huyéndole a estas prácticas, donde muchos pastores se involucraron en la herejía del G12. Entonces, debemos tomar en cuenta cosas como esta. Por ejemplo, cuando viene una herejía que aparta a la persona de los principios bíblicos, para aquellos que no lo habían escuchado, hay un punto con relación a los G12, y lo testificó un pastor que participó, no un pastor que le contaron, sino uno que fue a Colombia y practicó todo lo que ellos le ofrecieron y sacó esa conclusión. La conclusión es la siguiente: que las personas terminan dependiendo más de las prácticas encuentristas que de los mismos fundamentos bíblicos. O sea, esas personas a la larga dependen más de esos encuentros, esos retiros, que lo que la misma Biblia enseña. Entonces ya la Biblia pasa a ser no fundamental, ya no es algo que consideramos que en ella tenemos la vida eterna, que tenemos el mapa, el manual, lo que Dios tiene para nosotros. Y eso produce esas prácticas encuentristas. Entonces, hay un verso bíblico que dice en Apocalipsis 2, 14, 15: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor, en el mensaje a las iglesias, elogiando una iglesia, pero ¿qué le dice? Tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, que las herejías, las falsas doctrinas, ciertamente hay que enfrentarla, hay que erradicarla de cualquier iglesia. Pero cuando un pastor las tolera, las pasa por alto, participa en ella, son síntomas, lamentablemente, para que la persona salga huyendo de tal lugar. El término huyendo prácticamente le da un poquito de drama, pero tiene que ver con un proceso en el cual reflexiona un hermano o hermana diciendo:
Bueno, donde estamos congregándonos no es una iglesia saludable por los males que están aconteciendo. Y agotan y se reúnen con el pastor y le explican bíblicamente lo que está pasando. Pero el pastor, en vez de decir, gracias hermana por decirme estas cosas y que nos hacen recapacitar, el pastor lo que hace es que defiende las prácticas que están haciendo la iglesia, las oculta, las niega. Entonces, hermana, usted no está pecando contra Dios. Hermano, no peca con usted decidir. Pastor, hemos decidido cambiar de iglesia. Prepáranos la carta, como que fuimos miembros de esta iglesia. Algunos se la niegan las cartas, ni carta le dan, pero por razones como las que he mencionado, las personas que deciden hacerlo no creen el cuento aquel de que se va para el infierno, que está dejando al Señor. No, el Señor es el que está en su corazón, y por amor al Señor y su palabra es que usted decide tomar tal decisión, pero no por cualquier ligereza, mis hermanos, no porque me pusieron en disciplina, no por cualquier cosa, sino por razones como las que estamos mencionando, relacionadas con la doctrina. Y si la iglesia se está apartando de la palabra de Dios, hay que procurar que se retome, pero de lo contrario, hermano, usted no está obligado a también mezclarse en esas prácticas que lo van a alejar del Señor poco a poco. De estos puntos, si la iglesia está enmarcada en la hipocresía, donde se hacen servicio y se habla de un cristianismo basado en la Biblia, sin embargo la práctica es diferente, hay que tener cuidado. Según Timoteo 3, 1 al 5, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Escuche bien, hermano, lo que vendrán en estos tiempos postreros. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, escuche bien, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay que evitar a estas personas. Entonces, si esos hombres que se levantarían en estos posteros tiempos, ¿tiene usted alguno de ellos que lo está pastoreando? Pues, amado hermano, amada hermana, ore y analice y procure hacer las cosas en el temor a Dios. Pero si hay que salir huyendo de ese lugar, pues usted lo hace. Amén. Se está dando mucho el tema de la apostasía delante de nuestros ojos, y lo estamos viendo. En Pedro también nos habla de que hubo falso profeta, y que en este tiempo lo habrá, que introducirán esas herejías y que van a negar al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí destrucción repentina, por causa de lo cual la palabra de la verdad, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harían mercadería de vosotros. Y eso es lo que se está viendo en muchas iglesias, y estas señales que la estamos viendo en el día a día, pero muchas personas no se aperciben de estas señales que se están cumpliendo porque no estudian la palabra de Dios. Amén. Y muchos se sienten cómodos en estas iglesias, aún con las advertencias bíblicas que tenemos. Amén. Usted tiene mucho, no ve que no ve un falso maestro. Yo tengo unos días que no veo, pero ¿será que ya no existen? ¿O será que andan por ahí con saco y corbata y bien peinadito y dando conferencias a nivel internacional, local,
y personas que tienen una agenda bastante llena. Cuidado. Cuidado, iglesia. Seamos bíblicos cada día. Escudriñemos las escrituras. Esas palabras están vigentes, que como hubo en el pueblo falsos profetas, también habrán en este tiempo falsos maestros. Pero ellos no vendrán con un título que diga soy falso. Cuídense de mí, que soy... No. Vendrán como una figura fresca, inteligente, elocuente. Y wow, para esa persona como que maneja bien el escenario. Y qué bueno que podamos llevarlo a nuestra iglesia, invitar a mucha gente. Estas características atractivas, pero sutilmente, encubiertamente, introducirían herejías destructivas que destruirían parte del cuerpo de Cristo que le haga caso. Y finalmente Noé, ciertamente, un mandato a estar sujeto a toda autoridad superior puesta por Dios, de parte de Dios, según Romanos 13:1. Pero cuando esas autoridades dejan de obedecer a Dios y salen de los mandatos de Dios, usted como hijo, como hija de Dios, entonces no está obligado a someterse a tal persona. Entonces es bueno aclarar ese puntito, que la misma Biblia también nos deja saber. Dios, como en ese escalafón de autoridad, y las autoridades puestas por Dios deben igualmente cumplir, obedecer su palabra. Pero cuando se apartan de ella, automáticamente usted, iglesia del Señor, no está obligada a mantenerse ahí bajo ese yugo. Y lamentablemente, iglesias donde pastores han caído en pecado y ha explotado casos bochornosos en ciertos lugares, y a pesar de ello, todavía el pastor persiste en la posición y no hay quien lo mueva de ahí. Entonces, ahí hay un síntoma muy peligroso. Usted, si sale de ese lugar, no estará pecando ni pondrá su salvación en juego, sino más bien que busca agradar a Dios y participar con aquellos que quieren también agradar al Señor.